Hoy, en 678 Domingo, siguen triunfando los oficialismos. Ganó De la Sota en Córdoba. Y hablando de Córdoba, humor político cordobés. El otro día le escuchaba esto a la señora. ¡Señora! Señora era mi mamá, señora era la directora de la escuela. Señora era la de la esquina de mi casa. Eso. Señora era la que te agachaba y te apoyaba en el carnaval. Eso era una señora. Eso era señora, señora no, mi esto que abuela. tenemos. Yo cuando empezó a darle, cuando cayó la hija, ¿viste la señora que limpia mi casa hace tanto tiempo? Sí. Cuando cayó, que el hijo le iban a dar una computadora, le digo, ¿qué computadora? ¿Qué computadora? Le digo, ¿para qué le van a dar una computadora si usted no tiene luz? Claro. Es una ridiculez. ¿Cuánto le va a durar la batería? 6 años le va a durar. Una ridiculez. ¿Qué se piensan? ¿De dónde van a sacar la energía? ¿Dónde se va a ir la cosa? ¿Cuál va a ser la gracia de ser rico? ¿Cuál va a ser la gracia de ser rico si todo el mundo va a tener todo? La ocaña clarinista versus la ocaña real. Exclusivo. Ocaña revela que Cristina le pidió por Zanola. Ocaña se acuerda de algo que le dijeron hace 3 años a una semana de las elecciones, ¿no? Tuvo tiempo para mencionarlo y para decirlo, sin embargo lo dice en este momento generando mucha suspicacia. Y Ocaña en el 2009... Con esta mafia de los medicamentos, ¿se sintió acompañada en la denuncia? Pues yo imagino que antes de denunciarlo, usted le dijo, presidenta, mire, en el gobierno hay alguien que está protegiendo a las mafias con medicamentos. ¿Se sintió acompañada? Bueno, la presidenta se separó de Héctor Capacholi el año pasado. La presidenta se separó de Héctor Capacholi el año pasado. Yo le cerré la droguería Forza 2 meses antes de que apareciera su cuerpo asesinado, como también otras droguerías. Yo lo hice sin preguntar, aparte le voy a decir una cosa, nadie en el gobierno me llamó para preguntarme por qué se había cerrado o por qué no. Esto también quiero decirlo, porque no es que todo lo que pasa la presidenta debe conocerlo, porque obviamente es muy difícil conocer en un gobierno todo y básicamente un funcionario tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tiene que ir a pedir permiso para hacer lo que debe hacer como funcionario. Yo hice lo que tenía que hacer. Cada día se suman más voces ante la burda operación contra Zaffaroni. Hoy en Página 12, en distintas solicitadas, una gran cantidad de periodistas, políticos, intelectuales, referentes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, prestaron su firma para repudiar esta burda operación. Algunos de los firmantes de la solicitada fueron, entre otros, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Adolfo Pérez Esquivel, Baltasar Garzón, Osvaldo Bayer, Eve de Bonafini, Nora Cortiñas, Horacio Berbitsky, Diego Capusotto, etcétera, etcétera. Hay un núcleo fundacional del kirchnerismo que es el cambio de la Corte Suprema. Me parece que el ataque a Zaffaroni pretende ser el cierre del ciclo del kirchnerismo. Lo que no entienden es que el inicio y el fin no lo determinan ellos, lo determina la historia y la voluntad popular en todo caso. La gravísima crisis en Chile, el debate sobre modelos. Yo me vine por la calidad educacional que se encuentra en la UBA y obviamente la gratuidad que hay. Porque en el fondo esos son los problemas que estamos teniendo y por lo que estamos luchando ahora, porque queremos conseguir algo más o menos parecido a lo que se vive en la UBA, el pluralismo que hay ahí, el intercambio cultural, la calidad de docentes, todo lo que se extraña en Chile hoy en día. La radio ataca. Fanny Mandelbaum y la Opo deshilachada. Fanny Mandelbaum, candidata a diputada por el partido Ciudad en Acción, que van a apoyar a Ricardo Alfonsín justamente. Te digo que me tengo que fijar en la boleta para ver cómo se llama el partido. La idea... Mirá qué buena prensa le hace Fanny. Sí. Es una lista que está armando partido por la ciudad, bueno, vos lo tenés anotado. Partido Ciudad en Acción. Partido Ciudad. Aprendete eso, Fanny, dejate hinchar. Tengo que aprender. Sí. Conocí el búnker de Francisco de Narváez, ahí en Las Cañitas. Pero vos, Fanny, ¿Cómo? Entre nosotros me parece que ideológicamente con de Narváez no tenés nada que ver. Eso es lo que todavía no tengo claro, porque... No, yo sí, lo tengo reclaro, porque te conocemos a vos y conocemos a de Narváez. De Narváez está hablando de hacer cosas en sintonía con Ricardo Alfonsín. A mí Ricardo me gusta porque me gustaba mucho Raúl. No es buena prensa decirle eso, Fanny. ¿Qué? No, está bien. No es la verdad, yo no sé mentir. En caso de que no seas electa diputada, ¿vas a seguir militando en política? No. Ah, ¿te retirás? Sí, porque yo no soy política. Hacete mejor prensa, Fanny. Pero en caso de no entrar el 14 de agosto, me va a dar pena por un montón de gente que me dijo cosas preciosas, pero voy a seguir con lo mío. Las abuelas recuperaron la identidad del nieto 105.
Las abuelas el lunes a las 12 del mediodía en su casa van a dar una conferencia de prensa y allí van a anunciar y dar los detalles de quién es la nieta número 105, a quien se le ha restituido su identidad. Encontrar una persona, o hija de desaparecido, mejor dicho, que aparezca viva, es un hecho histórico. Sí, es una y fiesta. Emotivo. Es una fiesta, es algo emocionante. ¿Cómo puede ser que alguien decida ignorar eso? Parecía el sol algo español. Era buscar a alguien que nos quisiera alquilar el alma, la bandera, la vereda y el lugar. No había naves suficientes donde ir y la clave permanente era existir. No encontré el lugar porque estaba acá. Y así, cuando dejé de buscarme en los otros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que andan flojos, los que tienen rabia, los que son firmes, los que andan en babia, me enamoré de todos los de acá. Y ahora que son mis hijos, los hijos que hay por ahí, y cuando piso mi tierra no hay otra tierra donde ir, cuando el viento está contento para mí, y es de todo, siento que es el porvenir, el sol nunca es gris, si es de este país. Otro día de increíbles noticias. 1. Cablevisión deberá incluir a CN23 en su grilla. Cablevisión deberá incorporar a CN23. El juez federal Esteban Furnari dictó una medida cautelar tras un pedido del canal de noticias. La ejecución de la decisión judicial es de cumplimiento inmediato y no puede suspenderse. 2. Una genial para los fans de Ringo. Ringo Starr agrega show en Argentina. El ex Beatle y su banda, la All Star Band, agotaron el primer Luna Park y agregaron una fecha en su primera llegada al país. 3. Siguen homenajeando a Diego. Congreso boliviano condecorará a Maradona por defender el fútbol en altitud. ¡Arranca! 678. Queridísimo Diego, para esta night, ¿cómo nos ve? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Sí, cuando dejé de buscarme en los otros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que empujan poco, los que tienen garra, los que liberan Cuba con una guitarra, los que marchan con los críos al hombro, me enamoré de todos nosotros, los que hacen pancartas con cartulina, los que se quejan porque es Argentina, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que de su dolor hacen una gran fiesta, los que se quedaron durmiendo la siesta, los que hechos pedazos andan enteros, y aunque algunos lo prefiero, los quiero, y me enamoré de todos nosotros, los que se abrazan después de haber peleado, los que en el corazón tienen humo de asado, los bochos más elegantes, pensantes, y los que van a donde les parece, y los pibes que gritan porque crecen. Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que laburan y llegan cansados, los que creen poco porque están quemados, los que les ponen el pecho a los gigantes, los que ya perdieron antes distantes, y los que sacan fuerza de la peor derrota, y los que todavía no me dan pelota. Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, me enamoré. Ahí va.
buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todos bien? ¿Buen fin de semana? ¿Todo joya? Joya. Alégrome. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eduardo Barcellata. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Eduardo es abogado constitucionalista. Muchas gracias por haber venido, Eduardo. También está con nosotros para compartir el programa Irina Hauser. Hola Irina, ¿cómo te va? Bienvenida. Irina es periodista del diario Página 12. Como todos los domingos de elecciones está con nosotros el señor Lucas Carrasco. Hola Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista, autor del blog República Unida de la Sota. Hubo elecciones en la provincia de Córdoba. ¿Qué podemos decir, Lucas? Está siendo muy lento el escrutinio. Es raro porque se estrenaba el sistema de boleta única y todo indicaría que tiene que ser más fácil. Probablemente que como es la primera vez que se estrena este sistema esté demorando más, pero recién hay un 5% de las mesas y de la Sota está ganando con el 49,1, está segundo Juez con el 23,6 y Aguad, el candidato del radicalismo y del PRO, con 22,6. Más o menos esto coincide con los boca de urna que se han difundido hasta ahora. Recién después de las 8 se podían difundir, aunque achican un poco los boca de urna, ¿no? La ventaja entre Juez, que está segundo de la Sota, y la amplían un poco la ventaja con el tercero, que sería Aguad. Ahora es una diferencia importante la de la Sota, 20 puntos aproximadamente. Sí, no, 12 marcan 12 actualmente sí hay 27 puntos de diferencia, pero te repito, recién con el 5% de la... con el 5% de las mesas recién. ¿Hubo alguna explicación de parte de las autoridades cordobesas de por qué este retraso? ¿Que si tardaron en cerrar las mesas? ¿Alguna cosa en particular? No. Lo que pasa es que el sistema se implementa después de una elección que fue bastante turbia, disputada de manera muy aguerrida en el año 2007, donde Juez denunció fraude y finalmente fue electo Echarete y la justicia no le dio la razón. Pero bueno, es otro triunfo de los oficialismos. Hay un sector importante del kirchnerismo que participa, como a Castelo, entre otros intendentes, el candidato a legisladores que están ganando, que participa dentro de las listas de la Sota, pero claramente de la Sota no es kirchnerista, es un hombre del Partido Justicialista. Muy probablemente también haya habido votos de procedencia, digamos, kirchnerista hacia Luis Juez, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Después, en todo caso, si tenemos datos nuevos, vamos a ir actualizándolos. En este caso, tiene que ver el tema con una tapa que sacó el día viernes el diario Clarín, en donde reflejaba unas declaraciones de Graciela Ocaña. Momento particular, en realidad, para darle lugar a las declaraciones de Ocaña, porque todos los diarios estaban reflejando la situación de crisis financiera y económica internacional. Estas declaraciones de Ocaña vinieron joya para la tapa, lo vemos. Todo el mundo está atento a la gravísima crisis económica internacional. Todos menos uno. Y sí, los ojos del mundo están atentos a la crisis internacional. Las bolsas de los principales países desarrollados caen día a día. Por primera vez en 70 años le bajan la calificación de deuda a Estados Unidos. España adelanta sus elecciones debido a la crisis y se profundiza la misma en Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo. Esta situación fue reflejada el viernes en las portadas de diversos matutinos. Estados Unidos empeora y genera pánico en los mercados. La salida es difícil. Debacle bursátil. Caída libre por temor a una nueva recesión. Pesimismo por Europa y Estados Unidos causó el mayor derrumbe bursátil desde 2008. El temor a la recaída hunde los mercados. Derrumbe de los mercados por Estados Unidos y la Unión Europea. Caen los mercados por el temor a la economía global. Miedo a la recesión y la crisis de la deuda. Todos reflejan a su manera la crisis de un modelo económico mundial que está en franca caída. Todos menos uno. Esto prefirió destacar el viernes Clarín en su portada. Exclusivo. Ocaña revela que Cristina le pidió por Zanola. Fíjate bien, porque Zanola es un compañero peronista que nos ayudó mucho. La ex ministra de Salud dijo que esa fue la respuesta de la presidenta, cuando le advirtió que lo denunciaría por irregularidades en la obra social bancaria. Curioso, ¿no?
A días de las primarias, la perteneciente a las filas del opositor de Narváez se acordó de este supuesto diálogo. Ocaña se acuerda de algo que le dijeron hace 3 años a una semana de las elecciones, ¿no? Tuvo tiempo para mencionarlo y para decirlo, sin embargo lo dice en este momento generando mucha suspicacia. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Hasta el 14 de agosto quiero amenazas de bomba, terrenos tomados, dedos de colectiveros cortados, secuestros express y denuncias de Ocaña. La Ocaña clarinista versus la Ocaña real. La realidad es que la mismísima Ocaña desmintió a Ocaña. Esto decía Graciela Ocaña en el año 2009, después de haberse ido del gobierno. Esto que usted ve, objetivamente, salió del gobierno. ¿Le hace pensar que de verdad el actual gobierno tiene voluntad de combatir la corrupción? Le puedo decir donde yo creo que es una transformación muy grande en el PAMI, que era, creo que para todos los argentinos, Yacyretá de PAMI era el símbolo máximo de la corrupción en la Argentina. Ahora, una cosa, Graciela, de todas maneras... Ahora, yo todo esto lo hice en el gobierno, digamos, no es que lo hice en otro gobierno. Yo hice la denuncia en este gobierno. Pero con esta mafia de los medicamentos, ¿se sintió acompañada en la denuncia? Pues yo imagino que antes de denunciarlo, usted le dijo, presidenta, mire, en el gobierno hay alguien que está protegiendo las mafias con medicamentos. ¿Se sintió acompañada? Bueno, la presidenta se separó de Héctor Capacholi el año pasado. La presidenta se separó de Héctor Capacholi el año pasado. Yo le cerré la droguería Forza 2 meses antes de que apareciera su cuerpo asesinado, como también otras droguerías. Yo lo hice sin preguntar. Aparte le voy a decir una cosa, nadie en el gobierno me llamó para preguntarme por qué se había cerrado o por qué no. Esto también quiero decirlo, porque no es que todo lo que pasa la presidenta debe conocerlo, porque obviamente es muy difícil conocer en un gobierno todo, y básicamente un funcionario tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tiene que ir a pedir permiso para hacer lo que debe hacer como funcionario. Yo hice lo que tenía que hacer. Básicamente a mí me conmovió un presidente que la verdad que no me conocía, y quería que transformara el PAMI para terminar justamente con esta mafia. Y yo trabajé en el PAMI, le digo, con total libertad. Digamos, jamás nadie me dijo que haga esto o que deje de hacer aquello. Nunca tuve ningún tipo de límite, y esto creo que es bueno reconocerlo. Uno está de duelo cuando se le muere algo. ¿Se le murió la confianza en Cristina? No, es una mujer muy inteligente y muy capaz. Tapa de Clarín del día viernes. Exclusivo. Ocaña revela que Cristina le pidió por Zanola. Página 12. Por Horacio Verbitsky. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña reveló un diálogo que habría ocurrido más de 2 años atrás, en marzo de 2009. 3 meses después, luego de las elecciones de junio de 2009, Ocaña fue reemplazada por el actual ministro Juan Carlos Mansur, y en diciembre de ese año, Zanola fue detenido por el juez federal Norberto Ollarvide, a quien el relato mediático predominante presenta como un pelele que cumple órdenes del gobierno nacional. Parece evidente que ambas versiones son excluyentes, y no deja de llamar la atención que Ocaña haya denunciado el presunto hecho 29 meses más tarde, justo una semana antes de las primarias en las que apoya a Ricardo Alfonsín. Bueno, muy bien. A ver, Irina, quiero saber qué pensás de esto. ¿Por qué Clarín saca una tapa de esas características? ¿Por qué Ocaña hace unas declaraciones de esas características? Bueno, por supuesto que es llamativa la demora de Ocaña en contar esto, ¿no? Siendo que uno se imagina que ella hizo todas estas denuncias tan pesadas en su momento. Bueno, ¿por qué no lo contó en el momento que renunció, no? Es como una obviedad, algo un poco grotesco. A mí me llamó la atención también que esto fue el día después de que había crecido mucho todo el debate por Zaffaroni, ¿no? Y que ella justamente está con Alfonsín, que hizo un papelonazo bastante importante con el tema, quedó solo pidiendo la renuncia de Zaffaroni. Entonces, bueno, me parecía por un lado que intentaron cambiar el eje del debate público, y por otro lado, bueno, lo que también puedo decir, porque he seguido un poco el tema de la causa de la mafia de los medicamentos, es que no entiendo de qué protección se está hablando, de que se le dio a Zanola, que fue detenido un par de meses después de esta supuesta situación de Ocaña con la presidenta. Lleva 20 meses detenido, y no solo eso, sino que pidió la excarcelación 8 veces
Las 8 veces se la negó Ollarvide y las 8 veces se la negó la Cámara Federal. Pidió 4 veces la detención domiciliaria y tampoco la consiguió. No estamos hablando de un juez exclusivamente, estamos hablando también de un cuerpo colegiado como es la Cámara Federal. Evidentemente, si esto es un sistema de protección, es un sistema de protección un poco raro, ¿no? Sí. Esto. A ver, Eduardo, ¿qué piensa del tema? Bueno, lo de Graciela es lamentable porque evidentemente lo que denuncia es que es una encubridora, es decir, tuvo una frase que podría caracterizar respecto de una violación dolosa de deberes de funcionario público, que es la intromisión supuesta de la presidenta en la Administración de Justicia, y se cayó. Ahora recién sale a decirlo. Bueno, me parece que la que queda en situación de falsa denuncia es ella, ¿no? Me parece que esto es autoevidente para cualquiera que piense el tema desde el punto de vista de lo jurídico. Y en cuanto a la situación de Zanola, evidentemente no ha colectado muchos favores, por lo que se ve, lo que ha dicho Irina, que comparto el análisis de Berbisky. Pero a mí me preocupa lo otro, la primera parte de la nota, ¿no? Es decir, todos los diarios hablando de una crisis de enorme gravedad, una crisis que se pensó que había sido conjurada en el 2009. Pocas voces dijeron que esa crisis iba a tener remesón, y una remesón muy fuerte, quizás mayor que la del 2008. Me refiero a economistas serios, el ecuatoriano Pedro Páez Pérez, que ha colaborado en varias notas en Página 12, en Tiempo Argentino. Y esto es lo que me parece que deberíamos prestarle más atención que la desafortunada frase de Ocaña, que en todo caso es anecdótica, y que Clarín, de todas maneras, ni fu ni fa, porque en esto siempre ha jugado mal, de modo que no podemos esperar nada. Pero sí creo que deberíamos tener una reflexión, porque la semana próxima se reúnen aquí los representantes de la UNASUR a tratar de generar un sistema financiero, una nueva arquitectura que pueda posibilitar que el continente latinoamericano no esté sujetado a la crisis que evidentemente se ha desplomado sobre Estados Unidos y sobre Europa, y que ellos han sido incapaces de conjurar. Esto es evidente. Entonces, antes que nos pasen facturas o que nos manden como tsunami una ola de esa recesión, creo que un tema central al que deberíamos dedicarnos es a pensar en los requerimientos de esta nueva arquitectura financiera, un nuevo sistema monetario para Latinoamérica, y escapar del Fondo Monetario Internacional y del pensamiento hegemónico que se está hundiendo a sí mismo. Son como los tiburones, se muerden y se comen a sí mismos, ¿no? Bueno, entonces escapemos de esto, y creo que esto es lo más importante, más allá de la anecdótica aparición de la hormiga, que evidentemente no ha dado de lucir a lo que hace a este género, me refiero a las hormigas, ¿no? Hormiguita. A ver, Nora, sí. No, sí, me parece que hay que señalar que esta reacción de Ocaña, digamos, más allá del oportunismo político en el que se enmarca, es una respuesta, una reacción a lo que salió publicado en el libro de Sandra, en función de la entrevista que le hizo a la presidenta, en la cual Cristina Kirchner dice que ella cometió 2 errores en las designaciones que hizo en su gestión, una la de Martín Lustó y la otra la de Graciela Ocaña, que esto no implica ninguna valoración personal hacia estas personas, pero sí que en cuanto a la gestión que realizó, Ocaña no había estado a la altura de las circunstancias porque no era médica y no manejó adecuadamente la crisis que se provocó con la gripe A y el dengue. Y me parece que lo que dice la presidenta es que esto mismo lo había reconocido Ocaña cuando le presentó la renuncia, y es a partir de esto que sale esta reacción, me parece, esta respuesta de Ocaña, que trata de explicarlo desde otra manera, yendo a la redacción de Clarín a contar esto que no dijo en su momento. Parece fácil, ¿no? Sí, yo lo uno también con otra cosa que dice la presidenta, y que me parece que cierra este círculo, que ella dice conceptos como que, por ejemplo, no cree que un ministro de salud pueda ser alguien que no sea médico, que lo que dice no afecta la honra ni la persona de Ocaña, y la trayectoria tampoco, y que siempre le devuelven agravios personales. Bueno, volvió a pasar una vez más. Muy bien, cambiamos de tema, estamos hablando de agravios. En este caso tiene que ver con el caso Zaffaroni. Hubo cartas de desagravio a la situación de Zaffaroni publicadas por el diario Página 12 sobre justamente la campaña mediática que hay en su contra. Lo vemos. Cada día se suman más voces ante la burda operación contra Zaffaroni.
Zaffaroni es una figura muy emblemática porque fue la bandera de la modificación de la corte menemista que teníamos también. Más allá de que haya otros nombres igual de importantes, jurídicamente Zaffaroni es una persona superior, pero me parece que tiene que ver con que de las cosas, digamos, hay un núcleo fundacional del kirchnerismo que es el cambio de la Corte Suprema. Me parece que el ataque a Zaffaroni pretende ser el cierre del ciclo del kirchnerismo. Lo que no entienden es que el inicio y el fin no lo determinan ellos, lo determina la historia y la voluntad popular en todo caso. Estuvimos viendo a lo largo de estos días cómo cada día se sumaban nuevas voces para condenar esta ridícula campaña contra Zaffaroni. Hoy en Página 12, en distintas solicitadas, una gran cantidad de periodistas, políticos, intelectuales, referentes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, prestaron su firma para repudiar esta burda operación. Algunos de los firmantes de la solicitada fueron, entre otros, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Adolfo Pérez Esquivel, Baltasar Garzón, Osvaldo Bayer, Eve de Bonafini, Nora Cortiñas, Horacio Berbitsky, Diego Capusotto, etcétera, etcétera. Quienes conocemos a Zaffaroni sabemos bien de cómo encaminar la creencia. Y ahora el resultado es el gran apoyo que está recibiendo en la calle, en los teatros, en las solicitadas. Página 12. Solidaridad con Zaffaroni. Las personas y organizaciones que suscribimos queremos expresar nuestra solidaridad con el profesor y juez Eugenio Raúl Zaffaroni para repudiar enérgicamente la campaña sucia que intenta dañar no solo su persona, sino las conquistas jurídicas en beneficio de la población que se consiguieron en la Corte Suprema. Un logro reconocido por todos es el cambio que significó el ingreso, entre otros miembros, del juez Zaffaroni en el máximo tribunal del Poder Judicial. Se revalorizaron los derechos humanos que habían sido degradados por la Corte anterior, los de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los trabajadores, de jubilados, del ciudadano frente a la autoridad cuando su conducta no afecta a terceros, y la de todos aquellos que son tratados con crueldad por el poder punitivo. Lo que escribe en sus sentencias judiciales lo enseñó durante décadas en universidades del país, de América Latina y de Europa. Su reconocimiento académico internacional se basa en esta honestidad. Por ello, el ataque contra Zaffaroni es una agresión a valores y prácticas que trascienden su persona y que pertenecen a la mayoría del pueblo argentino y a las tradiciones humanistas en general. Ahora pasemos a un extracto del informe de TVR de ayer, en el que se destaca la musicalización del mismo. Los medios de comunicación, usted lo sabe perfectamente, cualquier estudiante de periodismo lo sabe, construyen realidad. Hay cosas que se vuelven obvias, entonces se repiten y se vuelven obviedades. Y después se repiten en la calle. Poco importa que una cosa sea verdadera o falsa. Si se la da por cierta, produce efectos reales. Clarín.com. Denuncian que habría 6 prostíbulos en propiedades del juez Zaffaroni. LaNación.com. Denunciarían a Zaffaroni ante la Corte por 3 departamentos donde se ejercía la prostitución. Hay una denuncia contra el juez Zaffaroni porque tiene unos inmuebles que están siendo utilizados por prostitutas para comercializar sexo. En algunos departamentos estaban funcionando prostíbulos. Estos departamentos pertenecían al juez Eugenio Zaffaroni. Creo que es un hostigamiento más bien, que lleva adelante una campaña de desprestigio que creo que es más que personal, que excede mi persona, que es una cuestión de tipo institucional. Necesito su opinión respecto a esto de que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tengan por lo menos 6 departamentos usados para ejercer la prostitución. Estamos frente a un delito. No nos pongamos moralistas acá, a ver, ni la prostitución ni alquilar un departamento a una chica que ejerce la prostitución es ilegal. Para que Zaffaroni haya hecho algo incorrecto, primero tiene que haber explotación de mujeres, no actividad individual. Estamos frente a un delito. Lo único que he hecho es delegar directamente en un apoderado e indicarle al apoderado el contrato de una inmobiliaria. No tengo por qué estar ocupándome de esas cosas y las delego, simplemente. Uno cree que paga por delegarle y con eso hace bien y a veces sale mal. Si ustedes miraron hoy C5N toda la tarde, en realidad hay una cuestión de hostigamiento, de letras catástrofes. Feynman, el de C5N, está, digamos, en la vanguardia en esta operación. Y el tema es, ¿Debía saber el doctor Zaffaroni a quién le alquilaba los departamentos?
Definitivamente sí. El tema es sabía. ¿Rita sería una de las cobradoras de Zaffaroni? No sabemos. No sabemos, no se sabe eso en realidad. Rita es una cobradora de Zaffaroni. Siendo no lo sé. doctor. A mí la verdad que no me parece que quede tan claro. Desapareció de la faz de la tierra, Rita. La cobradora de Zaffaroni. Pero si es una oficina, ¿usted lo usaba como oficina? No, sí, bueno, pero de ahí ella claro, puede salir. ¿Rita sería una de las cobradoras de Zaffaroni? No. Obviamente es un tipo no querido por sectores muy conservadores desde ya, pero además a la Corte van a llegar temas espinosos como la ley de medios, entre otros, y sacarlo a Zaffaroni del medio juega un papel en toda esta historia. Y acá hay una campaña muy fuerte, esto importante que quiero destacar, es porque el artículo de desinversión del Grupo Clarín, que se ve afectado por la ley de medios, se va a definir finalmente en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, para mi gusto y para muchos argentinos más, es la institución más prestigiosa que tiene la Argentina. Todos estamos orgullosos de la Corte Suprema. Están yendo por la Corte Suprema, claramente. Me parece que un magistrado, un miembro de la primera corte debe dar un paso al costado cuando se encuentra sometido a una situación de esta naturaleza. Me sorprendió la dureza de tu comentario sobre la cuestión Zaffaroni. ¿Por qué le pediste la renuncia? Bueno, en principio no fue exactamente un pedido de renuncia. Debe dar un paso al costado. No fue exactamente un pedido de renuncia. ¿Usted insiste con esto de dar un paso al costado? Sí, porque yo le digo, esta es mi opinión, no fue exactamente un pedido de renuncia. ¿Y usted qué piensa de la Corte Suprema y la asunción del doctor Zaffaroni? Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? El doctor Zaffaroni, mire, tiene un prestigio universal extraordinario. Sin duda ninguna, es el penalista número 1 de Sudamérica. Ahí que vemos, papá e hijo como. Pucha, qué diferencia. Le diría afectate el bigote. O sea, igual que tu papá no vas a hacer nunca. Para algunos dirigentes políticos, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un jefe de gobierno procesado por la justicia que hizo campaña, que ganó, y ningún dirigente político de la oposición pidió ni la renuncia ni el apartamiento, ni puso el grito en el cielo por la situación de Mauricio Macri, que está procesado. Aquella corte adicta, aquella mayoría automática y cuantos otros términos para una Corte Suprema que daba vergüenza, una Corte Suprema de Justicia que daba vergüenza. Zaffaroni fue un poco la cabeza de una renovación que fue muy bienvenida. Zaffaroni se ganó enemigos políticos y mediáticos por sus conquistas jurídicas. Por ejemplo, la defensa del trabajador contra la empresa que discrimina, la prohibición de penas crueles e indeterminadas, y la sentencia que declara que no puede haber impunidad para crímenes de lesa humanidad y genocidio. Por estas conquistas, Zaffaroni se ganó enemigos, que lo estaban esperando, agazapados. Su irrenunciable defensa de derechos y garantías de las personas trasciende esta coyuntura electoral. No lo exime de dar explicaciones, pero sí lo blinda de cualquier operación. ¿Viviste alguna reacción desagradable? No. ¿Algún insulto? ¿Algún abucheo? No. ¿Lo del teatro cómo fue? Lo del teatro fue una cosa impresionante. Fui a asistir a un espectáculo magnífico, verdaderamente inolvidable de Juan. Y en determinado momento termina el espectáculo, la gente aplaude, en determinado momento alguien grita mi nombre, el público empieza a darse vuelta, se da vuelta todo el público y empieza a aplaudirme todo el público. ¿Cuánta gente había?
estaba la platea llena. Sí. Platea llena. ¿Te sorprendió? Claro, casi me pongo a llorar. Bueno, muy bien. A ver, doctor Balcesal, su opinión sobre esta situación, digamos la doble situación. Por un lado el ataque a Zaffaroni en la campaña y por otro lado también las respuestas que se están generando, que por cierto también son bien interesantes ya a esta altura del partido. Sí, sí, yo creo que se ha nivelado el tema y hay evidentemente una recuperación de conciencia democrática de la manera como la sociedad ha salido a responder esto y a defender al juez Zaffaroni, a defender la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mí lo que más me duele, y en algún sentido hasta diría me asombra, es la ignorancia de los que lo han impugnado, ¿no? Primero, tratar a una conducta como si fuera delito, la prostitución, estereotiparla, denigrarla. Bueno, no es delito, señor, no está previsto en ninguna norma como delito. Lo que está sancionado es una forma especial del proxenetismo, que es cuando se ejerce con alguna forma de engaño, violencia, coacción sobre quienes prestan el servicio sexual. Esto es lo que la ley argentina condena. Pero aquello que se hace dentro de las cuatro paredes de una casa, alquilada o propia, es del que habita en esa casa. Y nadie tiene por qué meter la nariz, inmiscuirse o denunciar esto. Cuando salió el tema que públicamente se dijo se legaliza el consumo de marihuana o la tenencia para consumo propio, la Corte había dicho una cosa muy distinta. La Corte lo que dijo es que no es justiciable el consumo para uno si es hecho en privacidad, que uno tiene el derecho de dañarse a sí mismo. Bueno, no podemos entrar a valorar si quien ejerce un comercio sexual lo hace bien o lo hace mal. Si lo hace mal, es su decisión. Pero lo que sí es que mientras no afecte a terceros, no afecte la moral o el orden público, porque no se hace en la vía pública, no se ejerce sino en la privacidad del inmueble que habita, esto está exento de la justicia. Y creo que hay que rendirle un homenaje al artículo 19 de la Constitución Nacional, frente a tanto tarado que ignora jurídicamente, debiendo saberlo porque son abogados, ni siquiera saben nominar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablan de la primer tribunal o primera corte. Bueno, realmente me parece deplorable la falta de solidez y la falta de enfoque, y me alegro mucho de esta respuesta enérgica de la sociedad, no en defensa solamente de Zaffaroni, que lo amerita como tal, por cierto, sino en defensa de la Corte y en defensa de las instituciones, porque no se lo ha criticado por mal desempeño, no se lo ha criticado por la comisión de delito, o no saben lo que es delito, pero realmente, ¿por qué no han atacado la sentencia? Porque no tienen ni la capacidad para hacerlo, ni la altura moral, ni pueden ninguna sentencia. Podrá uno coincidir o no, pero son todas de una factura y de una solidez argumental que realmente enaltece a la justicia argentina. Entonces, esto es lo que hay que rescatar, hay que apoyar a Zaffaroni, y yo creo, me voy a permitir una frase de Marx, ¿no? Aclaro que de Carlos y no de Grucho. Marx decía que los hombres no son como se creen o como se piensan a sí mismos, son tal y como se manifiestan en la materialidad de sus actos cotidianos. Bueno, yo no sé qué se pensará el candidato Ricardo Alfonsín sobre sí mismo, pero es lo que acaba de expresarse en las notas que acabamos de ver. Está claro. Esa es su materialidad. A ver, Irina. Yo por momentos me hice una pregunta frente al tema, ¿no? Como periodista, bueno, tratando de tomar un poco de distancia a la situación. A ver, un juez de la Corte aparece como titular de 1, 2, 3, 5 propiedades donde se ejerce la prostitución. ¿Es una noticia? ¿No es una noticia?
Es una noticia, es llamativo, es pintoresco, no sé, llámenlo como quieran. El problema es lo que viene después, ¿no? Y el uso que se proponen hacer los medios de esto, y bueno, desafortunadamente toma acá la editorial Perfil, toma la delantera, con unos titulares que ya aparte orientan todo lo que viene después, ¿no? El puticlub del juez es una condena anticipada sobre algo que, o sea, que ni siquiera tendríamos que estar preguntando, ¿no? Si es delito, si no es delito, ¿no? Y genera toda una discusión donde se produce una gran confusión entre lo que es la vida privada y la vida pública de un juez de la Corte, una cosa lamentable. En un contexto, además, que bueno, que no pasa desapercibido, momento electoral y demás. Se suben, obviamente, la oposición política, se sube Alfonsín con este pedido extremo de renuncia, incomprensible, como lo hace notar hasta su compañero de fórmula. Y la verdad que la bola que se genera es gigantesca. Por suerte surgen todos los apoyos y demás, pero bueno, lo que pasan los días, y yo leo ayer el diario La Nación, por dar un ejemplo, y la verdad es que veo que el ensañamiento continúa. Con este tema de la cuenta suiza ahora, en el que él, precavido, se adelantó. Se está hablando de esa cuenta en Suiza como si fuera una absoluta novedad, cuando es algo que además una fundación le intentó endilgar en el año 2003 para evitar su nombramiento en la Corte. Y él en su momento ya dijo que tenía esa cuenta, ¿no? Bueno, dio todas las explicaciones que tenía que dar, tengo tal depósito, tal, qué sé yo. Y ahora los titulares son, admite que tiene una cuenta. Esto demuestra que él tiene razón cuando está hablando de que hay un hostigamiento y una campaña. ¿Por qué la campaña? Uno se pregunta. Y uno se le pueden ocurrir muchas cosas. Este hombre es un jurista muy prestigioso, súper reconocido, y que tiene además una capacidad de generar debates permanentes y poner un desafío permanente con una multiplicidad enorme de temas, ¿no? Justo con este tema de la cuenta suiza, en la Feria del Libro, él había estado hablando de si la existencia del GAFI y sus actividades no invaden nuestra soberanía, por ejemplo. Puso justo esa pregunta, el dedo en la llaga. Digo, este tema, como las irregularidades en las cárceles, como la corrupción policial, de todo. Es una persona que permanentemente abre un abanico de debates. Y a eso sumemos que fue, como decía Mariana Moyano, fue el primer juez de este recambio, que fue un fruto además del kirchnerismo, le guste o no le guste a la gente, es así, lo impulsó Néstor Kirchner. Y él fue el primero y fue el emblema de ese cambio. Así que los golpes me parece que vienen por muchos lugares distintos. Yo me quedo pensando en el daño, digamos. ¿Qué pasa con el daño? Porque evidentemente se lo ha dañado a Zaffaroni. Puede esto no constituir un delito, efectivamente. Después de que se investigue, Zaffaroni presentará, hará sus presentaciones, dará cuenta de que no hay ningún delito. Pero el daño está hecho y es una persona que inclusive su prestigio internacional, porque esto ya tiene repercusión internacional. Está en diarios de afuera, esta situación de los puticlub, tal cual lo estaba nombrando Perfil. Ahora, ¿qué pasa con el daño? ¿Hay una forma de volver atrás frente a esa situación que genera la prensa con una figura de la característica de Zaffaroni? Es una pregunta difícil de contestar. No sé si Baraceta te la puede contestar, porque vos estás hablando de un daño espiritual, de un daño anímico. Un daño personal, sí. O si querés, un daño de contexto social. Sí. Evidentemente a ninguno le gustaría pasar por esa situación. Permanentemente en los medios tener que dar explicaciones. En los reportajes, sobre todo en uno que leí hoy en página 12, Zaffaroni muestra algo que Heller dijo acá de algún modo, es decir, a ver si vos entendés lo que yo quiero decir, que no quiere ser un paranoico de cambiar sus actitudes de vida, las libertades que él desarrolla individualmente, por culpa del qué dirán. Este sería el argumento. Lo dijo Heller acá. Dice, Zaffaroni va a defender su situación de libertad más allá de lo que pueda ocasionar en otros que piensan distinto. No se refería solo al hecho puntual de estos departamentos. Y yo pensé que es una actitud de libertad muy grande, que parece mentira que la tuviera un ministro de la Corte, que uno los hace más atados a ciertos cánones de comportamiento, y ahí aparece otra discusión que no está en mí discutirla. Y yo voy a decir algo más simple para terminar. Yo creo más en Zaffaroni que en los medios, en lo que Zaffaroni está. Claro. A mí me parece que hoy realmente es
digamos, es aviesa, pero al mismo tiempo no le quedó otra, a La Nación, a través de la columna de Morales Solá, de admitir que habían mentido en una nota que sacaron la semana pasada, donde Zaffaroni supuestamente se había reunido con Carlos Zanini y con el ministro Alac. Dice subrayo, ¿no? Morales Solá, claro, exactamente. Morales Solá dice, hay que aclarar, o subrayo, que el doctor Zaffaroni no se reunió con nadie del gobierno nacional. Esa es la forma de desmentir la operación que habían empezado la semana pasada y que el propio Zaffaroni había desmentido y confesado la impotencia que esto le generaba en una entrevista que le había hecho Víctor Hugo Morales, ¿no? Y también la actitud de la prensa frente a esto, si uno se atiene a lo que fue, al informe que acabamos de ver, la pregunta de Feynman diciendo, acá está una de las cobradoras de Zaffaroni, la verdad que es de una mala intención tan flagrante que indigna, sinceramente, que personas así sean periodistas o que se llamen periodistas, a uno le sigue, la verdad que molesta. A ver, Barra. Me he quedado con esto, porque es raro que aparece Capusotto firmando la solicitada de apoyo a Zaffaroni mientras Feynman hace ese sketch ridículo de Rita la Cobradora. Como que todo, digamos, afectó mucho la lógica, estas cosas afectan mucho la lógica de todo. Y el Fontevecchia escribe una editorial que parece Mickey Vainilla, porque sí, dice, ¿cómo nosotros no tenemos nada que ver? Falta también aclarar que el tema de la cuenta en Suiza la abre Zaffaroni porque le dan un premio en Suecia al tipo, porque es uno de los 4 penalistas más grosos del mundo, le dan un premio que era de $70.000, hoy la cuenta tiene $50.000. Digo esto porque parece que una cuenta en Suiza son las cuentas... Miles de millones de dólares. Claro, con las cuentas que tienen ellos, además. Porque ellos sí tienen la cuenta en Suiza, que no sabemos, pero bueno. Y recordemos, no es una genialidad, pero recordemos el hecho de que los diarios que critican a Zaffaroni son los mismos que los avisos clasificados, se pasaron durante años y años y años ganando y lucrando con el dinero, y que no solo eso, sino que también yo he leído muchas veces, no sé, personas que ofrecían aborto de una manera velada, o sea, cosas ilegales en sus avisos clasificados y los fomentaron durante todo el tiempo y ahora resulta que ponen el grito en el cielo. Y que siguen saliendo en el 56, ¿eh? O sea, le cambiaron el número. Es realmente impresionante lo que han hecho respecto de ese decreto de la... Sí, un mono a cachetazo y bananas en una semana aprende que lo corrieron de rubro, creo. Sí, claro. Vamos a Chile, señores, cambiamos de tema. Ustedes saben, allí hay una situación bien complicada con la educación que pareciera ser abrió finalmente una fisura importante dentro del sistema político chileno. Vamos a ver las repercusiones y debatimos. La gravísima crisis en Chile, el debate sobre modelos. En Chile detuvieron a más de 800 personas después de la marcha de los estudiantes que exigen la educación gratuita y además pidieron la renuncia del ministro del Interior. También van a un paro nacional para el próximo 9 de agosto. Luego de la violenta represión con más de 800 detenidos en Chile, seguiremos analizando el fondo de la cuestión, que es el debate de modelos. Justamente el debate que se pretende ocultar desde la hegemonía mediática y sus afines, con la obvia intención de denostar al gobierno argentino. Sino, ¿cómo se entiende que la Corpo ignore sistemáticamente los testimonios de muchos estudiantes chilenos que se vinieron a nuestro país a estudiar porque les era imposible pagar su educación en su país? Tengo 20 años, llegué a Buenos Aires este año en marzo a estudiar psicología, a hacer el CDC en Ciudad Universitaria de la UBA. ¿Por qué motivos te viniste a Buenos Aires, que tienen un estricto vínculo con lo que está pasando en Chile ahora, no? Sí, más que nada yo me vine por la calidad educacional que se encuentra en la UBA y obviamente la gratuidad que hay. Porque en el fondo esos son los problemas que estamos teniendo y por lo que estamos luchando ahora, porque queremos conseguir algo más o menos parecido a lo que se vive en la UBA, el pluralismo que hay ahí, el intercambio cultural, la calidad de docentes, todo lo que se extraña en Chile hoy en día. Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar, por eso nos vemos en la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. Yo estudiaba en una universidad llamada pública en Chile, en la Universidad de Chile, y no pude completar mis estudios por problemas financieros. En este momento está existiendo en el mundo, pero si estamos hablando de Chile, una explosión que ya estamos cansados de vivir en esta sociedad que nos excluye diariamente hasta el punto de decirnos ya, trabaja en cualquier cosa y muérete. Todo Sudamérica está creciendo, el problema es qué hacemos con ese crecimiento. Brasil y Chile lo han convertido en desarrollo,
Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Hoy en Chile el sistema de educación superior está en crisis debido a la desigualdad de oportunidades y al endeudamiento familiar. El gran problema es que de todo el dinero que se gasta en educación superior, solo el 15% lo pone el Estado y más del 80% lo ponen las familias, mientras que en países desarrollados esto es al revés. Este problema es asumido por los estudiantes y sus familias, que deben endeudarse a largo plazo para financiar los aranceles ubicados entre los más caros del mundo, saliendo beneficiados los bancos y muchas instituciones que lucran con esta deuda. ¿Y tú, seguirás indiferente? Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Los estudiantes exiliados por la educación chilena en Buenos Aires y La Plata declaramos nuestra más ferviente repudio al accionar del gobierno de Sebastián Piñera, tanto políticamente como policialmente. Piñera, entiende, Chile no se vende. La Nación entrevista al expresidente chileno Eduardo Frei. Chile está al borde de la ingobernabilidad. Lo que ocurre hoy en Chile es que un presidente con apenas el 26% de imagen positiva lidera un gobierno que no escucha a la gente. Piñera concibe el gobierno como una empresa, reemplaza ministros cada semana, habla por televisión y cambia de opinión 3 o 4 veces al día y, fundamentalmente, actúa con muy poca transparencia. Chile está al borde de la ingobernabilidad. Hay varias razones por las cuales podríamos decir que la educación en Chile está en crisis. En primer lugar, no hay un proyecto educativo nacional. ¿Para qué estamos educando a nuestros niños? Aparentemente solo para que aprendan a competir en el mercado. Pero eso no es educación. El país no tiene un proyecto educativo. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Destaquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, ¿eh? Destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a dudas, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho, se han construido 1.700 escuelas, va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. Es terrible pensar que muchas fuerzas políticas en Argentina piensen que ese es el modelo que hay que aplicar en Argentina. Simplemente hay que estar atento y estudiar qué es lo que pasó en Chile cuando te hablan de ese famoso milagro chileno y de lo fabuloso que es Chile. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Chile es uno de los modelos más neoliberales que se instalaron en la región. Y lo que ha estallado aquí es el modelo neoliberal vinculado con la educación. No hay país en Latinoamérica que tenga un sistema educativo ordenado bajo los paradigmas neoliberales como el que existe en Chile. Y ha estallado de la peor forma, donde se marca las profundas desigualdades que crea ese modelo neoliberal de la educación. Soy un estudiante en Chile. Después de mucho esfuerzo logré entrar a una universidad pública. Como acá los aranceles son muy altos y mi familia no puede pagar, me vi obligado a pedir un crédito. Y hoy, luego de 4 años, ya debo 15 millones de pesos chilenos, o su equivalente a $30.000, siendo 180.000 pesos chilenos, o su equivalente a $360, el sueldo mínimo en el país. Acá el Estado solo financia el 10% de las universidades públicas, el resto está a cargo de familias o de los mismos estudiantes. Si el Estado pagase la carrera de cada estudiante chileno, invertiría mucho menos de lo que ha invertido otorgando más de 20 millones de créditos a través del tiempo, endeudando a millones de jóvenes universitarios. Yo y otros millones más de estudiantes estaremos endeudados durante los próximos 20 años. Chile es el país con el mayor nivel de privatización de la educación superior en el mundo. La educación es un derecho de todo ser humano. Los estudiantes chilenos no tenemos por qué pagar por esto. Es por eso que hoy estamos luchando. Hay que pagar la educación que se le da primaria, secundaria y universitaria. E incluso los que no terminan la universidad quedan con una deuda. Fíjense, no tienen el título y después tienen el 40% de los universitarios que quisieron terminar una carrera y no pudieron, con una deuda frente al Estado, y por consiguiente eso es lo que ha estallado. Estalló una burbuja especulativa vinculada con la educación. Les vamos a mostrar un video que hizo una periodista de Valparaíso, de la Universidad Católica de Valparaíso, se llama Karin Undurraga.
Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Bueno, a ver, Eduardo, ¿qué piensa de lo que está pasando en Chile? Bueno, está bien interesante la cosa de los pingüinos ahí. Es tremendo el tema porque en el 2008, la crisis del 2008, los dos países de Latinoamérica más afectados fueron los dos alumnitos modelos. Claro. Es decir, Chile y México. Ahora, esto es una demostración de por dónde nuevamente se manifiesta la crisis en Chile. Chile que dedica a la educación el 1,75% de su Producto Bruto, en tanto que lo que recomienda UNESCO es no menos del 6% del Producto Bruto destinado a la educación. Obviamente que va a tener este tipo de crisis y obviamente que es el único modelo que no debemos seguir, porque si algo hace a la posibilidad de la igualdad real en las condiciones de existencia social, ese algo es la educación, ¿no? En todos los niveles. De modo que aquellos que se han llenado la boca hablando del modelo chileno y de la diferencia y de que Pinochet tenía razón y que era un buen administrador, bueno, ahí lo tienen. Los más golpeados en la crisis del 2008, los más golpeados en el tema de la educación y, por supuesto, ningún modelo a seguir, muy por el contrario, nos muestra el antimodelo respecto a lo que debe ser realmente un proyecto de igualación e inclusión social, ¿no? A ver, Sandra. Sí, que a mí me parece que en este caso se ve claramente el choque entre modelos, ¿no? La oposición entre modelos, porque el sistema chileno a lo que conduce es a la cristalización de las clases sociales, es decir, a que no haya movilidad social ascendente. Yo lo veo por, digamos, la oposición. El ejemplo más claro son este puñado numeroso de universidades que hay en la provincia de Buenos Aires, que datan de hace muy poco tiempo atrás, y que la mayor parte de ese alumnado es la primera generación de estudiantes universitarios, son hijos de trabajadores. Por eso esto en Chile es impensable. Totalmente. Ahora, Irina, estaba pensando, ¿dónde te parece que termina? Porque hasta ahora, digamos, hay una situación que aparece ya hace 4 meses estancada, en que uno en gobierno que no decide resolver el tema de ninguna de las alternativas políticas que están en la góndola, sino que ofrece palos, digamos, que es lo que hasta ahora viene dándole a los estudiantes chilenos. Entonces, la pregunta naturalmente aparece frente a una situación que no está encontrando su cauce de resoluciones. ¿Por dónde intuís, al menos, si te animás, por dónde intuís que se va a resolver la cosa? No, es que la verdad, aparte del momento que uno ve que se despliega semejante represión, ¿no? 500 detenidos, esto suena, a uno le trae tantos recuerdos que uno se imagina que no termina bien. Ahora, yo me quería permitir una reflexión escuchando al ministro porteño. Perdón que cambie. Sí, no. No, porque acá siempre se ha hecho mucha celebración del modelo chileno, ¿no? Como si fuera la panacea. Y realmente, qué sé yo, viendo lo que está pasando es de lo más preocupante. Y me llamó la atención escuchar al ministro porteño, incluso elogiando los progresos, Bullrich, elogiando los progresos nacionales, cuando lo que ha hecho el gobierno porteño ha sido justamente poner el presupuesto en cualquier otro lado, menos en la educación, ¿no? Incluso para hacer gala en su campaña, transporte, qué sé yo, pero, cambiando cualquier cosa menos lo que permita recomponer el tejido social y generar un sistema igualitario, ¿no? Educación y salud, nada. A ver, Barra. Sí, perdón, quiero decir eso. ¿Por qué el periodista cuando le responde, me hizo pensar, cuando le responde Bullrich con todo positivo, la educación nacional, digamos, un periodista básico dice, ¿y usted, ministro, por qué no hace lo mismo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no hacen lo mismo en la ciudad de Buenos Aires? Esa pregunta no estaba. ¿Se dieron cuenta que no estaba? No. A mí la verdad que me chocó la reacción de él, porque digo, es la antítesis de lo que ocurre en la ciudad. Una cosita, porque en la Argentina no es tan distinto. Ha cambiado, pero no es tan diferente. Ha cambiado muchísimo desde el kirchnerismo.
Pero lo que tiene la Argentina es una gran desigualdad regional. Pero el modelo de educación porteña es más o menos parecido. Lo que pasa es que se sostiene la educación privada fundamentalmente porque los docentes son formados en ámbitos públicos. Cuando hay quienes creen que la educación privada es mejor, como si los docentes hubiesen estudiado en esos mismos colegios, ¿no? Los docentes estudiaron en universidades financiadas por el sistema público. Sarmiento tuvo una fuerte discusión con esto, porque Sarmiento, los conservadores le proponían a Sarmiento un esquema parecido al que tiene la ciudad de Buenos Aires, que las escuelas primaria y secundaria sean mayormente privadas y las universidades que sean públicas. Sarmiento ante esto, ¿qué contestaba? Decía, no, eso es subsidiar la educación de los ricos y que todos los pobres queden afuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es no invertir tanto en universidades, estamos hablando, recién se estaba fundando la nación, y lo que tenemos que hacer es masificar la educación para todos. Lamentablemente, porque no es solo Piñera lo de Chile, sino fundamentalmente el modelo construido por la concertación chilena, ni siquiera por Pinochet, y demuestra también la bancarrota ideológica en la que está cayendo, se ve en Europa, pero también se ve en Chile, esta especie de socialdemocracia. Nosotros lo tuvimos acá, con gobiernos de coexistencia que nunca cuestionaban, digamos, por ejemplo, la alianza, las ideas progresistas que gobernaban la ciudad de Buenos Aires con el menemismo en la nación, nunca cuestionaron este tipo de modelos y hoy en día tampoco está mucho en cuestionamiento. Pero me parece que son una distintos. sola cosa que yo creo que podemos ir cerrando y ver el vaso medio lleno, que es que Zaffaroni adquiere los departamentos de los estudiantes chilenos. Mientras siga todo eso así, y vamos tapando con unos problemas que ocurren acá, nuestros problemas de allá. Dale, dejamos la discusión entonces respecto a los dos sistemas para el próximo bloque. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Y que tiene otro color.